Bueno, a mí lo que más me gustó de la clase de Ana Cristina fue la parte del DACA. Realmente se me hace como súper preocupante el hecho de que lo quieran retirar y cómo el gobierno tiene la capacidad de decidir quiénes somos y quiénes no somos, de acuerdo a sus criterios. El DACA, que consta de quitarles el permiso a aquellos indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde la niñez, es para mí un aspecto social muy importante. Creo que lo puedo implementar en mi vida diaria, lo que aprendí de ese tema, porque es, es esta parte en la cual un ser superior, en este caso el presidente de la nación o del lugar en donde estás, te dice que sí o no puede ser. Es impresionante como muchísimos de estos jóvenes que se van a quedar sin el permiso de estar en Estados Unidos, ni siquiera recuerdan México, ni siquiera se sienten mexicanos, ni siquiera saben qué es vivir en México. Y definitivamente esto los vuelve estadounidenses desde mi punto de vista, ¿no? Porque crecen en una sociedad, crecen en un momento y con condiciones culturales y sociales completamente diferentes a las que crecemos y vivimos los que nacimos y crecimos estando en México. Esto lo puedo aplicar en mi vida diaria lo que aprendí de ese tema, porque es, es esta parte en la cual un ser superior, en este caso el presidente de la nación o del lugar en donde estás, te dice que sí o no puede ser. Es impresionante como muchísimos de estos jóvenes que se van a quedar sin el permiso de estar en Estados Unidos, ni siquiera recuerdan México, ni siquiera se sienten mexicanos, ni siquiera saben qué es vivir en México. Y definitivamente esto los vuelve estadounidenses desde mi punto de vista, ¿no? Porque crecen en una sociedad, crecen en un momento y con condiciones culturales y sociales completamente diferentes a las que crecemos y vivimos los que nacimos y crecimos estando en México. Esto lo puedo aplicar en mi vida diaria porque realmente creo que así como en el gobierno, que es una mayor escala, lo podemos ir haciendo en cuestiones pequeñas. Y por ejemplo en la universidad, ¿no? O sea, muchas veces existe discriminación por, cier, por los mismos alumnos sobre quiénes pueden pertenecer a un cierto grupo de amigos o quiénes no pueden pertenecer por su manera de vestirse, por su manera de verse físicamente. Y es una discriminación a mayor escala, pero que empieza desde un momento muchísimo más pequeño. Bueno, yo creo que de los temas que vimos en el curso, de los que más me llamaron la atención fue el tema de biopolítica y de esta parte principalmente las campañas de salud que tenemos en México y cómo van dirigidas por cuestiones de género. Como veíamos en clase, las campañas de salud para combatir el cáncer de mama pues van dirigidas para la población femenina y de estas hay más. En cambio, para los hombres, como el cáncer de próstata, pues no hay tanta información, lo cual podría pues hacernos notar que hay diferentes niveles de protección de la vida y cómo para ciertas personas hay unas ciertas condiciones diferentes que para otros. De ahí este tema lo relacioné después con la necropolítica, que pues lo que me interesa es que al principio yo creía que era como tal solo cuando matas a alguien, o sea, el simple hecho de asesinarlo, pero pues vimos que hay diferentes formas de utilizar la necropolítica y una de estas es cuando a ciertas comunidades o personas tienen diferentes posibilidades de vida y pues sea como sea, esto significa que no se le está dando cierta prioridad a ellos o tienen menos condiciones para tener una buena condición de vida y de salud. Bueno, también con el tema de necropolítica me llamó la atención la parte de las enfermedades endémicas y epidemias y cómo se normalizan ciertas muertes, como el caso de la chikungunya, que pues al final sabemos que sea en una temporada del año, y cómo se normaliza este hecho de que si este año hubo menos muertes, pues ya son ciertas muertes que se tenían consideradas. Entonces me hace como un tema muy fuerte o sea, que esas muertes ya se tengan como consideradas o que se vean como, pues sí, se murió de eso. Y también con este tema
de cómo hay cierto financiamiento de la vida dependiendo de la zona en la que estés. Y pues esta parte de que luego construyen fábricas o de las cuales salen desechos tóxicos o que son dañinos para la salud. Y pues en estas zonas viven personas que tienen menos recursos o menos posibilidades, y pues ninguna persona de alto mando pues está cerca de ese daño o peligro. De ahí pues yo creo que de la parte de cómo tenemos este control me llamó la atención, pues ya que nosotros tuvimos como la oportunidad de ver esta realidad como que luego no se habla tanto, pues ya que ahora tenemos estos conocimientos, siento que lo correcto nosotros como psicólogos sería pues transmitirlo, y ya sea dando consulta o trabajando con más personas, hacer notar pues esta realidad en la que pues, tenemos que vivir, ¿no? Y pues creo que eso sería. Cuando empezó la clase y Ana Cristina nos dijo los temas que íbamos a ver, me llamaron mucho la atención porque ya había tomado social y la clase me había ayudado a cuestionarme el día a día y ver como las rutinas de una forma diferente. Entonces por eso me quise quedar, aunque me da mucho miedo porque hacer ese tipo de cuestionamientos a mí misma me cuesta mucho, entonces me daba miedo, pero decidí quedarme y me gustó mucho. Uno de los temas que más me llamaron la atención fue el panóptico. Ya había escuchado hablar de Foucault, pero nunca me había atrevido a leerlo porque, no sé, me daba como miedo ese cuestionamiento que iba a provocar. Pero cuando lo leí no entendí mucho, y al llegar a la clase y comentarlo entre todos y que Ana Cristina lo explicara, fue mucho más fácil entenderlo, y me gustó mucho como un texto tan antiguo refleja también lo que se vive actualmente, como todo es un mismo control y todos vivimos bajo el mismo poder que lo hacemos sin darnos cuenta, o sea, está ahí y nadie lo percibe. Y este tema del panóptico lo relacioné con el último que vimos sobre el miedo, porque creo que los dirigentes o los gobernadores aprovechan esto para meter el miedo y generar las cadenas de miedo para tener a la gente controlada y al mismo modo, al resolver el problema, quedar como héroes ante la sociedad. Y bueno, la clase me gustó mucho y creo que me va a ayudar a ser más crítica con las decisiones que tome. Este curso de temas selectos aprendimos los procesos de subjetivación, que son los que te hacen ser como eres, todos los procesos que tuvieron influencia en tu vida. Vimos varios temas como la biopolítica y la necropolítica, muchas lecturas de Foucault que me parecían muy difíciles de leer cuando los leía en mi casa, pero en la clase, cuando comentaban, aunque no comentaba mucho, sí aprendía más acerca con los comentarios de mis compañeros. Mi tema favorito fue el del panóptico, ya que se me hace muy interesante que sea un texto tan viejo y que actualmente se siga usando esta forma de control. O sea, en este momento todos saben todo de todos y en todo momento tienen los conocimientos a la mano de ti y de lo que haces con las redes sociales. Fue lo que más miedo me dio. Me gustó mucho, fue el de la necropolítica, fue el que más entendí gracias al señor que no recuerdo su nombre, pero me gustó mucho ya que las formas de poder las deciden, o sea, el gobierno decide quién puede seguir viviendo y quién no. Me llamó mucho la atención lo de las vacunas y así, de que hay medicamentos pero no los usan porque su vida no vale tanto económicamente y el capital no es suficiente para que tengan un valor real en el mundo. En mi profesión se me ocurre que lo puedo aplicar así como psicóloga clínica al no juzgar a las personas así, porque todos vienen de diferentes procesos de subjetivación y todos vienen de diferentes culturas y algunas personas se van a comportar así por sus experiencias, entonces cada quien tiene diferentes experiencias y no debemos de juzgar a nadie. En este curso yo aprendí muchas cosas diferentes y una de ellas fueron cómo es tan fácil controlar a la sociedad por medios como el panóptico, que vimos el ejemplo de las cárceles, cómo los controlan con la vestimenta, la comida, los horarios. Y también vimos varios ejemplos como en las escuelas, que hay normas de tu pelo corto, no pueden traer barba, o las faldas de las niñas o calcetas, y muchos métodos que usan para controlar a diferentes tipos de sociedades. También hay otras formas de controlar a la gente, como vimos al final del curso, que es el miedo,
que nos meten con las noticias que van divulgando en redes sociales, en el radio, en la tele, y nosotros vimos algunas, y igual pueden meternos miedo o quitárnoslos pero siempre para el poder de otros o del gobierno, que es lo que normalmente vemos. Y también lo que me interesa mucho es cómo el mismo gobierno también decide quién vive y quién no, por medio de publicidades, como cuando había, no sé, sobre el cáncer de mama, y era ciertas mujeres, ciertas edades, y siempre como controlando lo que se puede y lo que no. Entonces, y yo siento que al final, pues en mi vida profesional, yo a la sociedad por medios como el Panóptico, que vimos el ejemplo de las cárceles, cómo los controlan con la vestimenta, la comida, los horarios. Y también vimos varios ejemplos como en las escuelas, que hay normas de tu pelo corto, no pueden traer barba, o las faldas de las niñas, o calcetas, y muchos métodos que usan para controlar a diferentes tipos de sociedades. También hay otras formas de controlar a la gente, como vimos al final del curso, que es el miedo, que nos meten con las noticias que van divulgando en redes sociales, en el radio, en la tele, y nosotros vimos algunas, y igual pueden meternos miedo o quitárnoslos pero siempre para el poder de otros o del gobierno, que es lo que normalmente vemos. Y también lo que me interesa mucho es cómo el mismo gobierno también decide quién vive y quién no, por medio de publicidades, como cuando había, no sé, sobre el cáncer de mama, y era ciertas mujeres, ciertas edades, y siempre como controlando lo que se puede y lo que no. Entonces, y yo siento que al final, pues en mi vida profesional, yo puedo aplicar la que es en psicología organizacional, en empresas, no juzgar tampoco a la gente, y como dejar ser más libres y dejar ser como son las personas. Al principio, sinceramente, esta clase no me llamaba nada la atención, ya que mi enfoque de la psicología siempre ha ido hacia lo clínico y nunca hacia lo social. Esta clase se me hizo bastante complicada por todas las lecturas y por todos los temas que tratamos, pero al mismo tiempo se me hizo bastante interesante y me gustó mucho, ya que me dio bastante conocimiento hacia temas que no tenían ni la menor idea. Lo que más me gustó, el tema que más me gustó fue el de necropolítica. Me causó mucho impacto, como sí tenía conocimiento de cómo funciona el gobierno, pero no tan extremo como lo vimos. Entonces me generó mucho impacto cómo el gobierno tiene tanto poder sobre la decisión de vida o muerte de una persona y el valor que le da a esta. Y sí creo que va a ser muy útil esta clase para el futuro, como tanto forma personal como para los demás, yo darles el conocimiento que tengo, pues igual para que se les abra el panorama como a mí.